Reportajes de investigación. La nueva mafia. Segunda parte. El ala más dura de la nueva mafia proviene de uno de los países rivales de la Guerra Fría, Rusia. Robert Levinson, ex agente especial del FBI. La mafia rusa es la más temible, despiadada y violenta de todas las bandas criminales que he investigado. Se hacen llamar la Organizacja. Son brutales, su ambición no conoce límites. En 1994, Brent Eaton, agente especial antidroga, descubrió a un gángster ruso mientras este intentaba comprar un submarino militar para sus clientes del cártel de Cali. Pretendían llevarlo a Sudamérica y una vez allí pintarlo de verde y hacerlo pasar por un submarino para investigaciones oceánicas de Greenpeace. Su destino real era transportar a través del Pacífico cargamentos de hasta 40 toneladas de cocaína para su distribución en los Estados Unidos. El cerebro detrás de esta operación era un gángster ruso llamado Ludwig Feinberg. Sus socios, amigos y enemigos lo conocen como Tarzán por la afición a muscular su cuerpo y por la indómita melena que lució en otro tiempo. Vivió 18 años en Estados Unidos. Aquí lo vemos en su bar de Tel Aviv. En esta su primera entrevista a una televisión, exalta las hondas e históricas raíces del crimen organizado en Norteamérica. Mucha gente en Israel, en Rusia, en China, cuando oía hablar de América, pensaba en la América de la mafia, en todas esas aventuras y películas que son parte del acervo histórico de ese país. Por supuesto que lamento todas las muertes y el sufrimiento que la mafia provocó, pero no se puede obviar esa otra dimensión grandiosa, la de esa América legendaria. Tras estas reflexiones pseudo-intelectuales, se oculta una mente criminal que hizo lo imposible por asegurar la continuidad de esa turbia tradición en los Estados Unidos. Tarzán va a contarnos en rigurosa primicia su imparable escalada dentro de la mafia rusa hasta lo más alto de la escena internacional del crimen. Tarzán nació en 1958 dentro del seno de la comunidad judía ucraniana. En la Unión Soviética de aquel entonces había un antisemitismo desaforado. Hacia 1970, ante la fuerte presión internacional, el gobierno soviético dejó salir del país a gran número de judíos. Cerca de 200.000 emigraron a Estados Unidos. La mayoría se instaló en Brighton Beach, en Brooklyn, Nueva York, en busca de una nueva vida para sí mismos y sus familias. Según el FBI, entre aquellos inmigrantes había unos 2.000 delincuentes peligrosos. En consecuencia, Brighton Beach se convirtió en el principal semillero de la mafia rusa en Estados Unidos. Tarzán llegó en 1981 y pronto empezó a trabajar para un destacado gángster del lugar. Me consiguió trabajo en un almacén de muebles italiano de Brighton Beach. Necesitaba jóvenes de mentalidad abierta, y yo desde luego cumplía ese requisito. Esa abierta mentalidad lo introdujo en una de las actividades mafiosas más persuasivas de Nueva York. Nos dedicábamos a incendiar almacenes de la competencia. Todos aquellos almacenes que no compraban los muebles a mi jefe. Y para ser sincero, tengo que confesar que me gustaba hacer aquello. Bandas rivales de inmigrantes soviéticos llevaban años librando una cruenta guerra por el control de Brighton Beach. Cuando Tarzán comenzó a temer por su vida a finales de la década de 1980, decidió abandonar Nueva York. Cuando mataron a algunos de mis amigos, dejé Brighton Beach. En 1989 me trasladé a Florida. Tarzán recaló en Miami, donde accedió a las más altas esferas de la criminalidad y regentó este club de striptease que se convertiría en uno de los cuarteles generales de la mafia rusa. Tarzán acaparó gran poder y su talento pronto atrajo la atención de un agente de la DEA, Brent Eaton.
Conocía los mejores procedimientos de extorsión. Conseguía mujeres, drogas, medios para blanquear dinero y todo género de mercancías robadas, tarjetas de crédito, cigarrillos, licor, cualquier cosa. Lo que la DEA ignoraba era que Tarzán tenía su vista puesta mucho más allá de Miami, en un emporio criminal de proporciones nunca vistas en los Estados Unidos. En 1993, al amparo del caos reinante en la recién extinta Unión Soviética, se podía comprar prácticamente cualquier cosa. Tarzán, utilizando sus contactos con la mafia y las autoridades rusas, facilitó al narco colombiano Juan Almeida 6 helicópteros militares rusos para transportar droga. Hacía poco tiempo que Eaton y la DEA estaban tras la pista de Tarzán, cuando un agente supo de los tratos del ucraniano con el narco. La DEA llegó justo a tiempo, porque el cártel colombiano negociaba ya la compra de un transporte de mucho mayor calado que aquella flotilla de helicópteros. Almeida me dijo que tenía orden de comprar un submarino. Aquella era para mí la empresa más aventurada que me habían propuesto en mi vida. Le dije, está bien, ya hablaremos. Antes debo llamar a un amigo mío de Rusia para hacerle una pregunta muy sencilla. Llamé a mi amigo del gobierno ruso y le dije, voy a hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Se puede comprar un submarino en Rusia? Y dijo él, ¿con misiles o sin misiles? Tarzán comunicó a los colombianos que en Rusia estarían encantados de vender un submarino. Almeida pidió a Tarzán que hiciera de intermediario a cambio de un porcentaje. Tarzán comentó el asunto con Alexander Jasevich, cliente asiduo de su club, a quien conoció ya en Brighton Beach. Lo que Tarzán no sabía era que Jasevich había empezado a trabajar ya para la DEA junto a Bren Eaton en una operación contra la mafia rusa. Jasevich sigue en activo y no puede mostrar su rostro. Recalcó que el submarino sería utilizado como medio de transporte. Transporte de drogas, obviamente. La DEA siguió de cerca las gestiones de compra del submarino. En 1995, Tarzán y el narco en busca y captura Nelson Yester viajaron a Rusia, donde hicieron amistad con altos mandos de una base naval ultrasecreta en el Báltico. Los divertí con mis chistes. Comimos platos típicos rusos y bebimos vodka. Toqué la guitarra y canté para ellos. Me gané su simpatía. Esa simpatía y el soborno de rigor abrieron a Tarzán y a Yester las puertas de la base. El capitán nos recibió en el muelle. Entramos con él en el submarino y nos enseñó los torpedos y misiles en presencia de toda la tripulación. De vuelta al muelle, Yester dijo a Tarzán que necesitaba fotografías del submarino para sus clientes. Tarzán temía que el servicio de vigilancia de la base no fuera tan complaciente. Le dije a Yester, nos van a matar. Si saco aquí la cámara, nos matan. Entonces hablé con el capitán. Me dijo, hacer eso sería un suicidio. Así que le di $200 allí mismo en el muelle para que mirara hacia otro lado. Y mientras fotografiábamos el submarino, él decidió hacerse también una foto con nosotros. Es decir, todo discurrió en un clima muy amistoso. Tarzán cerró el trato para comprar el submarino por $4.500.000. Los colombianos habían prometido a Tarzán $1 millón por la transacción, pero nunca llegó a verlo, ya que el trato se rompió, entre otras razones, porque Yester se había quedado con parte del dinero destinado a la compra. De lo contrario, según la DEA, Tarzán habría comprado el submarino sin ninguna dificultad y el cártel tendría ahora un supertorpedero del tamaño de un estadio. Si llegan a desmilitarizarlo, con el pretexto de utilizarlo para supuestos estudios oceanográficos, no creo que ni la OTAN ni ninguna otra organización se hubieran preocupado mucho. La investigación abierta a raíz de las confidencias de Tarzán a Jasevich sirvió a la DEA para corroborar las ambiciones criminales de Tarzán, que fue por fin arrestado en enero de 1997. Su auto de procesamiento tenía, creo, más de 30 páginas. En él se aumentaba una larga lista de actividades delictivas en varios países, como extorsión,
tráfico de heroína y cocaína y otros delitos de muy variada naturaleza. No obstante, Tarzán colaboró con la justicia. En el Tribunal Federal de Fort Lauderdale testificó contra el narco Juan Almeida y admitió su culpabilidad en uno de los cargos que se le imputaban, por el cual cumplió 3 años de presidio. En 1999 fue deportado a Israel. Tarzán Feinberg abrió una sala de fiestas cerca de Tel Aviv, pero soñaba con volver al país de los grandes negocios. La mafia rusa ha encontrado un segundo hogar en Estados Unidos, donde pretende cubrir el vacío de poder dejado por la Cosa Nostra. Raymond Kerr, supervisor del FBI en Nueva York, compara la primera generación de la mafia rusa con la primigenia AMPA siciliana, que comenzó operando contra sus propios paisanos. En ambos casos comenzaron actuando contra su propio colectivo de inmigrantes, con prostitutas, apuestas ilegales y extorsión a empresarios honestos de su propia comunidad. Pero la mafia rusa se ha expandido. Mientras que los italianos en general solo trataban con italianos, los rusos se mezclan con cualquiera que huela a dinero. Gene Moody fue director del Departamento Federal contra el Crimen Organizado. Hablan varios idiomas, son gente con estudios y se mueven en circuitos multiétnicos. A diferencia de otras facciones del crimen organizado, pronto traspasan los límites de su territorio étnico y contactan con otros grupos criminales. Policía y periodistas los llaman los rojos. Son agresivos, ambiciosos y con vocación internacional. Según el FBI, la mayor de las familias criminales rusas con base aún en Moscú opera en casi 40 países. Están dispuestos a todo por defender su feudo, como bien sabe un periodista que se atrevió a cruzarse en el camino de la mafia rusa. Esta es una zona peligrosa para mí, porque aquí han puesto precio a mi cabeza. Así que no debería estar aquí. Un periodista amenazado de muerte y uno de los gángsters más peligrosos del mundo a continuación en la nueva mafia. Las grandes familias criminales norteamericanas dejaron hace tiempo de atentar contra periodistas que informaban sobre sus actividades. La Cosa Nostra ha descubierto que el asesinato de periodistas atrae demasiada publicidad. No ocurre lo mismo en Europa del Este, donde se elimina sin titubeos a quien ose hablar contra la mafia. El presentador Vladislav Listiev denunció la presencia de elementos criminales en la televisión donde trabajaba. Fue asesinado. Ann Cooper, activista a favor de la libertad de información, conoce bien casos como el de Listiev. Desde 1993, nuestro comité ha contabilizado 16 asesinatos de periodistas en la antigua Unión Soviética. Asesinatos probablemente cometidos por la mafia, puesto que un alto número de indicios así lo atestiguan. La mayoría de los presuntos autores sigue en libertad. Y desde que la mafia rusa se internacionalizó, también periodistas estadounidenses están bajo amenaza. El 26 de mayo de 1998, el Village Voice publicaba un reportaje firmado por Robert Friedman. En él se hablaba del que, según numerosas agencias de inteligencia de todo el mundo, era el gángster más peligroso del mundo. Su nombre, Semyon Mogilevich. Su centro de operaciones, Moscú. Es uno de los magnates del crimen en la Europa del Este. Controla un ingente mercado de drogas, prostitución, y casi nadie en el mundo había oído nunca hablar de él. Friedman, uno de los periodistas que mejor conocen a la mafia rusa, utilizó documentos secretos israelíes, británicos y estadounidenses para probar la magnitud del imperio bajo control de Mogilevich, a quien retrató como un criminal tan poderoso como desalmado. Friedman había escarbado demasiado hondo. Pocas semanas después de la publicación de su reportaje, un agente federal dejó 3 mensajes urgentes en su contestador automático. Le llamé y me dijo: siento tener que darte malas noticias.
Pero hay un miembro de la plana mayor de la mafia rusa que ha puesto precio a tu cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo cuanto está en nuestra mano por protegerte, pero aún así estás en peligro. Las calles no son seguras. Hay asesinos tras tu pista. Eran sicarios a las órdenes de Mogilevich. El FBI advirtió a Friedman que extremara las precauciones. Tenía ya un billete para Miami Beach, donde iba a entrevistar a Ludwig Feinberg. Y un oficial del FBI me dijo, de ningún modo, ni siquiera deberías volver a aparecer por Brighton Beach. Es demasiado peligroso. Es más, deberías olvidarte de publicar otro reportaje sobre el tema. Días después, sorprendió merodeando junto a su apartamento a un individuo de fuerte complexión, al que reconoció como uno de los matones de la mafia rusa. Friedman y su esposa partieron de inmediato hacia Vermont, donde se ocultaron varios días. Me llenó de rabia verme perseguido por un malhechor que tenía la osadía de intentar intimidar a un periodista estadounidense en su propio país. Una semana después, regresó a Nueva York. Los 2 primeros meses, cada vez que pisaba la calle sentía pánico. Ray Bonner entrevistó a Mogilevich en otoño de 1999 para el New York Times. Negó haber puesto precio a la cabeza de Friedman. Lo negó con la prepotencia propia de un individuo como Mogilevich. Dijo, no perdería mi tiempo en tales menudencias. Si lo viera alguna vez, añadió. Y a continuación utilizó una expresión malsonante. Este programa contactó con el FBI, que declinó cualquier comentario sobre las amenazas a Friedman. Pero aunque Mogilevich las niegue, el agente especial Robert Levinson, que posee fuentes de información en toda Rusia, cree que Friedman aún es objetivo de la mafia. Si Friedman volviera por Brighton Beach, y aún haciéndolo no como antes, sino de riguroso incógnito, estaría tentando demasiado a su suerte. Es peligroso. Allí hay jovenzuelos que no dudarían en matarte por $2000 y estarían en el Cáucaso antes de que tu cadáver llegase al depósito. Pero Friedman no se echa atrás. De hecho, ha vuelto a Brighton Beach con un equipo de filmación de este programa y con un guardaespaldas. Quiere enviar un mensaje. Cada vez que me digan vamos a matarte, escribiré un nuevo artículo. Porque tienen que enterarse de que en los Estados Unidos no se puede silenciar a un periodista. Aquí no acatamos las reglas del juego que rigen en Moscú. Ambición, conexiones internacionales, brutalidad. Una lista a la que hay que añadir el que es, según los expertos, el principal activo de la mafia rusa, su potencial creativo. En su breve pero prolífico historial figuran algunos de los fraudes más complejos y lucrativos de toda la historia de los Estados Unidos. Según la agencia tributaria norteamericana, uno de ellos costó a los contribuyentes más de $200 millones. Ni el fisco ni el FBI lograron ponerle freno, hasta que recurrieron a la ayuda de un ciudadano de a pie. No creo que ni ellos ni yo supiéramos hasta dónde iba a llegar aquella investigación, ni hasta qué punto me implicaría yo en ella. En 1991, la POC de Filadelfia era una de las mayores abastecedoras de petróleo de la costa este. Su propietario, Charlie Hurchala, comenzó a percibir un brusco descenso en el volumen de negocio. Nos estaban quitando clientes y adjudicaciones, empresas que ni conocíamos. Sabíamos que algo grave estaba ocurriendo y que si aquella tendencia persistía, nos quedaríamos fuera del negocio en muy breve plazo. Charlie Hurchala tenía indicios racionales para pensar que sus nuevos competidores pudieran estar recurriendo a medios ilícitos para reventar así el mercado. Tenían que estar evadiendo impuestos. Todos en el sector sabíamos los costes mínimos que entraña esta actividad. Y aun a coste mínimo, tenían que estar perdiendo dinero. Un día, uno de los sospechosos solicitó un pedido a Hurchala y este llamó de inmediato al FBI. El FBI y Hacienda le propusieron un rocambolesco plan.
Le pidieron que averiguase quién estaba detrás de aquella trama y cómo había planificado el presunto fraude fiscal. Me dijeron, usted nos necesita a nosotros y nosotros a usted. Usted conoce el medio, tiene los contactos y el prestigio necesarios y quisiéramos que nos ayudara. Me lo plantearon de tal modo que me era muy difícil denegarles mi colaboración. Khurchalla entonces no sabía que iba a embarcarse en una angustiosa odisea de 13 meses por el violento territorio de la mafia rusa. No podía hablar de su doble vida a sus amigos, ni siquiera a su esposa. El agente Joe Golden fue la sombra de Khurchalla mientras éste contactaba con sus nuevos socios. El señor Khurchalla tenía la posibilidad de llegar hasta quienes movían los hilos de aquella trama, hasta aquellos nombres que no figuraban en la documentación de las empresas, pero que eran quienes realmente llevaban las riendas desde sus centros de poder de Nueva York y Florida. Quienes movían los hilos no eran empresarios con pocos escrúpulos, eran violentos gángsters rusos. La operación se denominó Margarita Roja. Khurchalla, exoficial del Cuerpo de Marines, sabía que el menor fallo podía costarle la vida. Sé lo frágil que es la vida, más en esa situación. Ellos podían incluso simular un accidente y todo habría acabado para mí. Preferían no pensarlo. En el otoño de 1991 en Bordentown, Nueva Jersey, Khurchalla dijo a sus contactos de la mafia que quería una parte en el negocio, porque de lo contrario tendría que cerrar su empresa. Sus contactos se frotaron las manos. Khurchalla era una mina. Su empresa podía comprar y vender mensualmente casi 25 millones de litros de diésel, y en cada gota había un porcentaje asegurado. Días después, Khurchalla recibió una llamada de Jerry Di Tursi, un mediador italiano de poca monta contratado para la ocasión. Di Tursi explicó a Khurchalla que su participación en la trama le reportaría unas comisiones mensuales medias de más de $40,000. There'll be a commission coming back to you, and that'll come back to you about the 10th of the month. On the following month, like whatever we do in December, by January 10th, that commission will come back to you. Okay, great. Di Tursi expuso luego los detalles del plan. Los rusos habían creado varias empresas ficticias que compraban y vendían petróleo unas a otras. Khurchalla vendería el suyo a una de ellas. A Hacienda le dirían que los impuestos sobre la mercancía los había pagado una de esas empresas. Pero ese petróleo nunca llegó a salir de la POC, ni se pagaron los impuestos correspondientes. Aquella transacción solo existió sobre el papel. Cuando Hacienda quisiera iniciar una inspección, las empresas podían desaparecer en el acto. Eran gente competente. Sabían hacer su trabajo. Los rusos se embolsaban cada mes 4 centavos por litro, más de $4 millones. Según Robert Courtney, fiscal jefe del caso, los rusos confiaban en sus conocimientos financieros para borrar cualquier rastro. La gran complejidad de aquel fraude hacía muy difícil desenmascararlo. Esa era la clave de su éxito. Según Raymond Kerr, del FBI, los rusos podían incluso permitirse el lujo de comprar pactos de no agresión a capos como John Gotti. A través de un micrófono oculto, se oyó a Gotti decir a uno de sus sicarios que tenían que obtener un porcentaje de aquel comercio ilegal de petróleo. La participación de Khurchalla en el negocio no significaba necesariamente que los rusos confiaran en él. Durante una reunión en Florida, Di Tursi le advirtió muy seriamente que no traicionase a la mafia rusa. Khurchalla ya no debía mirar solo por su seguridad, sino por la de su esposa y sus 2 hijos.
Tenía motivos para temer lo peor y viví con ese temor durante toda la investigación. Agentes del FBI y del Tesoro seguían cada encuentro de Khurchala con los gángsters. En una reunión en el casino Taj Mahal, en Atlantic City, casi tuvieron que rescatarlo a punta de pistola. El FBI había instalado micrófonos en la habitación y Tursi abrió un maletín y sacó de él un aparato que, según dijo, era un detector de micrófonos. Oculté mi temor con el semblante impertérrito. Yo estaba convencido de que tendríamos que entrar y sacar de allí al señor Khurchala. Aunque yo estaba muerto de miedo, lo confieso. El detector no era de última tecnología, mientras que los micrófonos del FBI sí que lo eran. Así que viví para contarlo. En los 13 meses que duró la operación, Khurchala se reunió con la mafia en 20 ocasiones. Los rusos le pagaron más de $500,000 que Khurchala entregó al FBI. En noviembre de 1992, Khurchala pudo al fin respirar tranquilo tras el arresto de los sospechosos. 94 personas fueron condenadas por su participación en la evasión de $215 millones en impuestos federales y estatales. Estoy orgulloso de lo que hice. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. La Operación Margarita Roja fue un triunfo para Charlie Khurchala y para el gobierno. Pero en la guerra contra la mafia rusa quedaban aún muchas batallas por ganar. Su extraña mezcla de ingenio y brutalidad amenazaba a la sociedad como nada lo había hecho antes. Según el ex investigador del FBI, Jim Moody, tras su larga experiencia en el mercado negro ruso, estos nuevos gángsters saben exactamente cómo moverse por el entramado económico estadounidense. Son expertos principalmente en fraudes contra el gobierno y contra grandes empresas, porque era eso lo que hacían en su país. Su objetivo prioritario era el gobierno, que controlaba hasta los artículos cotidianos de primera necesidad. Asegura el sociólogo Georgi Derlugian que muchos doctores y licenciados rusos se hicieron delincuentes tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991. El empleo y los salarios descendieron en picado. Había médicos que cobraban poco más de $20 al mes. Necesitaban forzosamente un complemento a sus exiguos ingresos. Muchos lo encontraron en lucrativos negocios clandestinos, primero en Rusia y después en Norteamérica. Descubrieron la ventajosa ingenuidad de algunas autoridades estadounidenses. Ludwig Tarzan Feinberg ha conocido a muchas de esas nuevas promesas del crimen que, según él, no encajan en ningún estereotipo. Son profesionales, médicos, matemáticos, economistas, y están en esto porque entienden de números. Saben cómo burlar a muchos funcionarios de la administración, no siempre diligentes, y en muchos casos de escasa preparación. Estos gángsters de nuevo cuño han aprendido de los errores de sus colegas italianos. Su flexible estructura es el polo opuesto de la jerarquizada Cosa Nostra. Según el experto en crimen organizado Franz Silufo, el AMPA rusa es mucho más escurridiza. Su estructura organizativa difiere mucho de la italiana, con el padrino al frente y los secuaces de ínfimo rango a la cola. Los rusos forman redes mucho menos rígidas, que luego disuelven una vez cumplida su función. Esas redes operan en casi 20 ciudades norteamericanas. Su ambición crece día a día hasta tal punto que podrían desbancar a la mafia italiana de su primer puesto en la legendaria historia criminal de los Estados Unidos. Pero la mafia rusa es solo uno de los frentes del crimen organizado en América. Otra organización oriental trafica directamente con mercancías tan dispares como heroína y alta tecnología, y se financian directamente de los bolsillos del ciudadano de a pie. Palo Alto, California, 1999.
Tras una agradable tarde-noche de sábado, Margot Smith y su esposo llegan a casa y encuentran en su contestador un mensaje que les llena de estupor. Decía: hemos bloqueado su tarjeta de crédito. No la utilicen. Si lo hacen, podrían ser arrestados. Margot llamó a la compañía proveedora de la tarjeta. Era inexplicable. O yo había cometido algún error sin darme cuenta, o había detrás algo mucho más siniestro. 3 semanas antes, Margot Smith había pagado la cuenta con su tarjeta de crédito en un restaurante asiático de Palo Alto. Fue allí precisamente donde la tarjeta y la privacidad de Margot Smith cayeron en malas manos. Detrás estaba un nuevo elemento emergente dentro del AMPA, las bandas asiáticas. Gregory Regan, subdirector de los servicios secretos estadounidenses. Es la última modalidad de atraco, es lucrativa y no necesita ninguna cualificación técnica. Aquí se nos muestra cómo funciona el llamado skimming o clonación de tarjetas. Las bandas asiáticas contratan durante una semana a camareros u otros empleados de restaurantes. Estos escogen a una víctima cuya tarjeta de crédito hacen pasar por un lector o skimmer del tamaño de un mensáfono. Es el único modo de extraer los datos invisibles impresos en la banda magnética. Accedieron a mi fecha de nacimiento, al apellido de soltera de mi madre, a información que a nadie le gustaría que fuera circulando por ahí. La segunda parte del proceso se ejecuta en el ciberespacio. El gángster descarga a un PC los dígitos de la tarjeta. A continuación, crea un archivo de email que hace llegar a un centro de falsificación localizado por lo general en Extremo Oriente. A las pocas horas, los falsificadores pueden hacer ya libre uso de sus tarjetas clonadas. Se calcula que mediante este procedimiento, las bandas asiáticas han sustraído hasta la fecha unos 125 millones de dólares. Pero pueden haberse marcado ya metas más ambiciosas. Su próximo objetivo podrían ser las bases de datos de las grandes cibertiendas, en las cuales podrían tener acceso a las cuentas bancarias de centenares de miles de clientes. La clonación de tarjetas de crédito afecta a créditos, intereses y seguros, pero tiene efectos aún peores. El dinero que genera esa actividad va a parar a organizaciones criminales violentas. Las bandas asiáticas asaltan fábricas a punta de pistola e incluso llegaron a torturar a un empresario con un soplete antes de matarlo. En junio de 2000, 4 jefes de bandas asiáticas fueron condenados por ser los cerebros del robo de más de 15 millones de dólares en chips informáticos. El 60% de todo el botín había sido sustraído en un único atraco, uno de los mayores perpetrados hasta la fecha en el sector. Según el oficial federal Tom Fuentes, estas bandas han ido conformando una jerarquía similar a la de las mafias tradicionales para mejorar su operatividad. Sus jefes solían reunirse en el área metropolitana de San Francisco, donde intercambiaban información sobre talleres y otros negocios contra los que después operaban. Estas bandas son solo un flanco de una organización poco estructurada de centenares de gángsters que amasan millones introduciendo en Estados Unidos inmigrantes ilegales y heroína procedente del sudeste asiático. Sus conexiones internacionales recuerdan mucho a las de la mafia rusa. Cada vez colaboran más entre sí, cada vez se internacionalizan más y respetan sus alianzas, porque en el actual mercado global no temen que sus territorios se les queden pequeños. Y al igual que el mercado negro amamantó a la mafia rusa, la nodriza de las bandas asiáticas fueron las tríadas, sociedades secretas chinas creadas hace más de 3 siglos. Las tríadas y otros grupos orientales firmemente consolidados se han hecho fuertes también en Estados Unidos, donde por primera vez están aunando fuerzas. Hay tríadas con base en Hong Kong que llevan muchos años operando. Hay otras con base en Taiwán, o los Boryukudan en Japón, que operan también desde hace años. Y muchos de esos grupos asiáticos están estrechando sus vínculos de colaboración.
Pero esa cooperación no parece haberse materializado en ninguna unidad organizativa. Al igual que los rusos con la trama del petróleo, las bandas asiáticas crean complejas estructuras para fines específicos, el robo de chips, por ejemplo. Luego sus elementos se dispersan, sin dejar atrás cabezas visibles ni jerarquías formalizadas que permitan la captura de todos los implicados. Aquí refundaron las mismas redes criminales con las que actuaban en sus países de origen, pero reconvirtiéndolas en redes mucho más maniobrables, extremadamente violentas y antisociales, y sin vinculación a ningún país en concreto. Pero un grupo criminal del país vecino se acogió a la protección de su gobierno para montar una vasta y mortal red de narcotráfico. Si contamos toda la marihuana, metanfetamina, heroína y cocaína que ha entrado en este país, detrás de la mayor parte de esa droga están los narcos mexicanos. El poder y la brutalidad de los cárteles mexicanos a continuación en La Nueva Mafia. Tijuana, México. La mañana del 27 de noviembre de 1997, uno de los periodistas mexicanos más prestigiosos, Jesús Blancornelas, se dirigía a su trabajo junto con su guardaespaldas. 2 vehículos los cercaron. Sus ocupantes, armados con fusiles automáticos, abrieron fuego, matando al guardaespaldas e hiriendo gravemente al periodista. Los asesinos eran pistoleros a sueldo del cártel de Tijuana. Solo una semana antes, Blancornelas había expuesto a la luz pública a varios miembros del cártel. El periodista sobrevivió y continuó escribiendo. Ataques como aquel son ya una rutina en el violento mundo de los narcos mexicanos. Llevan años actuando con total impunidad. Actualmente el escritor Terence Popa vive y trabaja en Seattle. En la década de 1980 también escribió artículos sobre los cárteles mexicanos para El Paso, Texas Herald Post, y también fue blanco de las iras de los narcos. Ofrecieron $250.000 en cocaína por mi cabeza. No me llamaron por teléfono para decirme, vamos a matarte. Era algo que se suponía yo no debía saber hasta que fuera demasiado tarde. El Servicio de Aduanas estadounidense tuvo conocimiento de aquellas amenazas y alertó a Popa, que acababa de publicar el último de una serie de artículos sobre el cártel de Juárez. Popa había entrevistado para sus artículos al senador por Arizona Dennis DeConcini, al cual pidió ayuda. Días después, agentes de aduanas visitaron a Popa en su oficina de El Paso, donde le mostraron un plan de protección a periodistas y otros profesionales amenazados como él. Todos nuestros agentes tenían orden de notificar a sus homólogos mexicanos, así como a la autoridad militar competente en México, que si aquellas amenazas no cesaban, el gobierno estadounidense cerraría todos los pasos fronterizos entre San Diego y Brownsville. Aquel anuncio no tardó en filtrarse y pronto llegó a oídos de los superiores de los cárteles. A los pocos días, el Servicio Mexicano Aduanero confirmó que Popa había dejado de ser objetivo de los narcos. Sobre su sed de venganza primaron altos intereses por mantener abierta una ruta que reportaba más de $30.000 millones anuales. Durante 3 décadas, Joe Keefe, jefe de operaciones de la DEA, ha verificado lo rentable que puede llegar a ser la brutalidad. Si un narco mexicano ordena un envío de 546 kilos y se entera de que han llegado a su destino todos menos solo 3 o 4, pueden rodar cabezas. Ejercen un control feroz. Ese control y una vasta red de distribución de cocaína que se extiende ya por todo el país han hecho de los cárteles mexicanos el mayor proveedor de droga en Estados Unidos. Un solo hombre controla el vasto orden jerárquico de cada uno de esos cárteles. Pero los agentes antidroga tienen grandes dificultades para combatir a esos cárteles, al estar estos protegidos por un denominado sistema de células, una estructuración muy distinta a la de la mafia italiana tradicional, con la que los agentes están mucho más familiarizados.
Las células se crean con fines específicos. Se compone cada una de unos 10 miembros. Ninguno conoce a los demás, solo al líder, y no por su nombre, sino por un número o contraseña. Este puede ser sustituido cada mes. Al no haber vínculos entre células, si una es arrestada no compromete al resto de la organización. En cada población actúa una sola célula, que responde ante la jerarquía en México. Pero hay lugartenientes que son quienes organizan las células. Los líderes viven en México, donde a menudo puede identificárseles fácilmente, pero no en prisión, donde logran casi siempre sobornar a los funcionarios. Tenían acuerdos con el gobierno. Estaban protegidos. El propio gobierno les vendía concesiones o franquicias a cambio de un alto porcentaje de los beneficios. Decenas de traficantes buscados se han puesto a salvo simplemente volviendo a México. Nuestras autoridades desearían su extradición, pero ninguno ha sido extraditado aún. Aunque eso podría cambiar. En julio de 2000, Vicente Fox fue elegido presidente de México y en su programa manifestaba su voluntad de erradicar la corrupción política. Pero según Jim Moody, exdirector del Departamento Federal contra el Crimen Organizado, Fox podría pagar cara una ofensiva contra los cárteles. Tiene que reorganizar el país y hacerlo sin riesgo para su vida. Las autoridades temen que los cárteles mexicanos y otras mafias sigan la misma senda que la vieja Cosa Nostra, que en sus años dorados se protegió mediante fuertes vínculos con el gobierno y la justicia, vínculos en su mayoría comprados. La creciente presencia de la mafia rusa en nuestro tejido social y empresarial podría dar alas a otros grupos del crimen organizado, pudiendo incluso penetrar en nuestro espectro político con nefastas consecuencias. La nueva mafia y su dominio de las nuevas tecnologías han mostrado plena capacidad para infiltrarse en grandes instituciones financieras. Ese es el mayor temor de Tom Fuentes, actual sucesor de Jim Moody. Esa es la mayor amenaza a largo plazo. Sus intentos por penetrar e influir en nuestra red financiera, en nuestra banca, en nuestra bolsa. La mafia rusa puede haber blanqueado miles de millones a través del prestigioso Banco de Nueva York. Si van ganando posiciones en entidades transnacionales, estarán poniendo en grave riesgo nuestra seguridad. El reto más inmediato, por tanto, es cómo abordar esta nueva amenaza. Combatir a una gran organización con base en otros países y controlar cada uno de sus movimientos una vez que están instaladas aquí es una tarea muy difícil. Según el periodista Robert Friedman, la lucha de una sola nación contra toda una red criminal internacional está perdida. La mafia rusa es nuestro enemigo público número 1. La jurisdicción del FBI llega poco más allá de nuestras costas. La mafia rusa llega a todo el mundo. Los expertos coinciden en señalar la cooperación internacional como único medio para combatir a las nuevas mafias. En uno de esos esfuerzos de cooperación sin precedentes, el FBI ha abierto más de 30 oficinas en todo el mundo y un centro de formación policial de alto nivel en Budapest. Se intenta asimismo reforzar lazos con los países de origen de las nuevas mafias. El único camino en la lucha contra el crimen organizado internacional es la vía diplomática. Sin una firme voluntad diplomática, todo es inútil. Mientras la búsqueda de soluciones continúa, la nueva generación de gángsters sigue viviendo en el país más rico del planeta, su territorio más fecundo. Es una tierra de oportunidades. Cualquiera puede hacer fortuna en los Estados Unidos si se lo propone. Y a eso se reduce todo.